Muy buenos días, que el Señor le bendiga. Bienvenido, bienvenida. Gracias por atender nuestra invitación a este espacio que originamos desde la ciudad de Bucaramanga todas las mañanas de domingo. Muy a las 8 de la mañana iniciamos esta transmisión a través de este canal de YouTube, donde nos consigue como Centro Bíblico Bucaramanga. Hoy es 15 de diciembre de 2024. Estamos a 15 días de cerrar este capítulo llamado 2024 y creo que estarán de acuerdo conmigo en que podemos decir qué bueno que ha sido el Señor con nosotros. Nos ha dado salud, bienestar y nos permite este privilegio de encontrarnos en este espacio cada domingo a esta hora de la mañana. Nuestro deseo, nuestro propósito en el corazón es que la palabra de Dios que compartimos aquí sea de mucha bendición para su vida. Para eso es necesario que usted tenga el compromiso consigo mismo delante del Señor de escuchar la voz de Dios, de atender la voz de Dios y de ser hacedor de la preciosa palabra de Dios. Le damos la bienvenida a este espacio y agradecemos también sus oraciones. Sabemos que muchos oran por nosotros, por cada uno de quienes compartimos la palabra a través de este canal cada domingo. Queremos recordarle que en este canal, Centro Bíblico Bucaramanga, encuentra una gran cantidad de contenido que puede aprovechar para su edificación cristiana. Le animamos, le invitamos a que vaya a YouTube, busque, no en este momento, cuando tenga espacio en su tiempo, tenga tiempo libre. Hoy día consumir YouTube es muy fácil a través de tablets, teléfonos, se- eh, televisores. Usted puede poner en el televisor en la aplicación de esos televisores smart o a través también de los operadores de cable. Ellos tienen ya dentro de su ecosistema la aplicación de YouTube. Ahí usted entra, busca Centro Bíblico Bucaramanga y ahí va a encontrar todos los videos, todas las listas de reproducción que tenemos y que usted puede aprovechar para su edificación cristiana. Hay gran cantidad de contenido que durante los últimos ya casi 5 años hemos venido produciendo. Obviamente antes de pandemia también producíamos algo de contenido, pero a muy pequeña escala. Y desde 2020 en adelante hemos venido juiciosamente subiendo contenido de todo lo que hacemos en nuestras congregaciones del área metropolitana de Bucaramanga. Y entonces hay material disponible para su estudio bíblico. Usted puede tomar una de las series de estudios o unas de las series de estudio y hacer su propio estudio siguiendo lo que hemos hecho. Tenemos de varios libros de la Biblia, recuerdo en este momento Esdras, creo que Nehemías, Salmos, la primera parte de Salmos, Proverbios, ah, todavía no está completo, pero estamos en eso, Mateo, bueno, varios libros de la Biblia que hemos estudiado y están aquí capítulo por capítulo ah, almacenados para que usted pueda hacer repaso de esos estudios. Y también en la virtualidad hacemos estudios bíblicos todas las semanas, los días martes. Acabamos precisamente el martes pasado de terminar, el martes pasado fue 10 de diciembre, acabamos de terminar el libro de Proverbios. Y este próximo martes vamos a iniciar un apasionante recorrido del libro de Génesis. Vamos a tener dos capítulos de introducción donde pretendemos y buscamos con la ayuda del Señor hablar sobre muchas teorías que hay en el mundo moderno, en el conocimiento moderno en relación con los orígenes de la humanidad. Y vamos a empezar con ese estudio de Génesis. Empezamos este próximo martes, que será 17 de diciembre. Vamos a empezar con Génesis. Así que le invitamos martes 6:30 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Las damas están
en una pausa en estos días en su actividad de los miércoles. Por lo tanto, próximamente tendremos noticias del reinicio de esta actividad. Y los días jueves nos reunimos para orar, 6:30 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Nos encontramos y exponemos los motivos de oración y juntos oramos al Señor por cada uno de esas acciones de gracias, por esas plegarias, peticiones, motivos especiales de oración. Le invitamos jueves, 6:30 de la tarde. Y como ya hemos dicho, a esta hora de la mañana, los días domingo, ya no por Zoom, sino por YouTube, tenemos esta transmisión que encontrará siempre activa a través de el canal Centro Bíblico Bucaramanga en YouTube, iniciando esta transmisión muy a las 8 de la mañana. Y el video queda ahí guardado para que quienes quieren verlo en otro momento o repasarlo de pronto si ya lo vieron, tomar notas y bueno, seguir estudios apoyados en lo que presentamos aquí. El video queda ahí guardado, tanto ese como todos los otros videos anteriores puede encontrarlos en este canal y ahí puede repasarlos. Así que le invitamos a edificarse a través de la exposición de la palabra de Dios con todo este contenido que tenemos acá. Y los domingos, hoy domingo, a las 10 de la mañana, en nuestros lugares de reunión en el área metropolitana de Bucaramanga, tenemos una actividad especial para toda la familia que se inicia a las 10 de la mañana. Le esperamos que nos acompañe a las 10 de la mañana de hoy domingo. En el área metropolitana de Bucaramanga hay 3 lugares. Uno queda en el norte de la ciudad frente a la cancha de Esperanza 1. Allí está el centro bíblico iniciando esta actividad a las 10 de la mañana. Nosotros iniciamos con actividades dominicales más temprano. Tenemos la cena del Señor a las 8:30 de la mañana y a las 10 inicia esta actividad para todos, niños y grandes. Le esperamos, decía, en el norte de la ciudad frente a la cancha de Esperanza 1, en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, en la carrera tercera número 4506 y en la meseta de Bucaramanga, en el barrio Ricaurte, en la carrera 17 número 58191. Les esperamos que nos acompañe y que comparta con nosotros de la comunión unos con otros y también reciba el alimento espiritual que el Señor tiene dispuesto en cada lugar a través de sus siervos y por medio de su palabra. Y todos invitados muy cordialmente a estas actividades. Bien, ahora queremos compartir con ustedes unos cánticos que también esperamos sean de bendición para su vida. Después de esto vendremos a seguir con el estudio de la palabra de Dios. Vamos con los cánticos y regresamos. La plenitud de la deidad habita en Jesús. La plenitud de la deidad habita en Jesús.
La plenitud de la deidad habita en Jesús. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. No es por obra, sino por la gracia del Señor. No es por obra, sino por la gracia del Señor. No es por obra, sino por la gracia del Señor. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. No hay nada más que pueda hacer, Jesús lo hizo ya. No hay nada más que pueda hacer, Jesús lo hizo ya. No hay nada más que pueda hacer, Jesús lo hizo ya. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Completos, completos, completos en Él. Estamos completos en Él. Damos gracias al Señor por estos cánticos y esperamos que nos conecten, nos animen, nos entusiasmen y nos dispongan para el tiempo que viene en el cual escuchamos la voz del Señor a través de su palabra. Siempre nos gusta decir, antes de abrir la palabra de Dios, de empezar el estudio de la palabra de Dios, que es necesario prestar atención. No está bien que el Señor esté queriendo hablarle en el secreto, ahí donde usted está, y que usted esté a la vez viendo una serie de Netflix, escuchando alguna cosa, en una conversación en la sala y con su dispositivo por allá en segundo plano. No está bien. Es importante que concentre su atención en lo que el Señor tiene para decirle. Claro, sabemos de algunos que están en su lugar de trabajo y en su lugar de trabajo mientras están esperando que llegue alguien a atender, están escuchando, pues el Señor conoce ese tipo de situaciones. Pero si usted tiene la potestad de aislarse y es su decisión de aislarse a un lugar tranquilo donde usted pueda concentrar su atención en lo que el Señor tiene para decirle, es necesario que lo haga, porque es la voz del Señor. Es el Señor mismo dirigiéndose a usted a través de este espacio, por medio de lo que presentamos aquí, que es nada más, nada menos que la palabra de Dios. Así que vamos con el estudio de la palabra de Dios, deseando que sea de mucha bendición para su vida. Bien, aquí estamos listos para este estudio. Traemos una serie desde hace varias semanas que hemos titulado Viviendo en Cristo. Es una serie acerca de doctrina básica, aspectos básicos sobre lo que significa vivir la vida cristiana. Y pues fundamentalmente el origen de esta serie está en un sentir que el Señor ha puesto en mi corazón desde hace tiempo en relación con que nos llamamos cristianos, que tenemos o hacemos actividades cristianas, que seguimos una serie de costumbres, prácticas cristianas, pero ¿qué tan cierto es esto de la vida cristiana que llevamos? Y entonces, en ese orden de ideas, es necesario aterrizar nuestros pensamientos en relación con
¿Qué es vivir la vida cristiana? ¿Cómo hacemos para vivir realmente como corresponde de un cristiano? Y hemos hablado de muchos aspectos: el amor, la obediencia, la santidad, ser luz en medio de las tinieblas, puestos los ojos en Jesús, que fue nuestro último estudio del domingo pasado. Y hoy quiero hablar sobre un tema que compartí ya en una serie hace un par de años relacionado con la devoción. Y pensando en qué aspectos hacen falta en relación con el vivir la vida cristiana, encuentro este aspecto de la devoción. El compromiso y la devoción. Y cuando compartí esa serie de estudios hace ya bastante tiempo, lo hice pensando en ver cómo algunas religiones que tienen, digamos, malas interpretaciones en relación con Dios mismo, cómo manifiestan esa devoción por las prácticas, por la doctrina que siguen. Yo decía, bueno, nosotros los cristianos hablamos permanentemente de que seguimos, creemos en el Dios vivo, verdadero, único, real, que es cierto. Creemos en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador, que es real, a través de quien hemos recibido por la gracia de Dios salvación y entrada a los lugares celestiales, cosas que son ciertas, pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo la devoción? Y esa práctica de la devoción, esa manifestación de una vida que se vive con esa devoción, pues llama la atención. En un significado que encontré acerca de qué es vivir con devoción, dice, significa tener una entrega profunda y sincera hacia algo que se considera valioso, sagrado o digno de dedicación. En términos generales, implica una actitud de compromiso, amor y reverencia que se refleja en las acciones, pensamientos y prioridades de la vida diaria. Yo siento que, y ahí están las dos palabritas jugando un papel importante, muchos tienen una vida de religión, no de relación, y esa relación con devoción. Y esa devoción es ese sentir real donde todo nuestro espíritu, todo nuestro ser, perdón, espíritu, alma y cuerpo son o están dispuestos, entregados en, en realidad y de verdad al Señor, a seguir al Señor. Entonces, viviendo en Cristo con compromiso y devoción, tiene que ver con esa actitud que mantenemos en el día a día, en el minuto a minuto, en cuanto a nuestra relación con Dios. Antes de continuar, quiero invitarles a que oremos al Señor. Dios y Padre, gracias por este día, gracias por este momento donde estamos aquí a través de esta plataforma, escuchándote a ti, escuchando tu voz. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a estar conectados con esa palabra tuya, entendiendo que es tu voz la que estamos escuchando y que tú nos ayudes, oh Dios, a ser hacedores de la preciosa palabra tuya, para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos, oh Dios, dándote gracias. Amén.
Y entonces, hablar de vivir con devoción nos remite a un texto de Tito, capítulo 2, versículos 11 al 13. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esas palabras que están ahí resaltadas en el texto de la versión según la Reina Valera 1960, los encontramos de esta manera en la Nueva Traducción Viviente, ya en la segunda parte de ese texto que leímos antes, los versículos 12 y 13. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La palabra piadosamente en la Reina Valera 1960 está traducida en la Nueva Traducción Viviente como devoción a Dios. Y me gusta la expresión aquí de este versículo 12. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Yo quiero preguntarle a usted, creyente, hermano, hermana que me está escuchando, ¿estamos viviendo de esta manera? Con sabiduría, justicia y devoción a Dios, recordando que la devoción, según la definición que estábamos viendo, es una entrega profunda y sincera. Entrega profunda y sincera. Contaba hace algún tiempo en la serie de estudios que hicimos sobre devoción, que el Señor me permitió el privilegio de estar en un lugar donde se practica la religión islámica y ver cómo estas personas practican sus creencias con tanta devoción. A mí particularmente me sacudió bastante. Que yo siento que yo no hago o no vivo el cristianismo de esa manera, que es lo que me está invitando este texto aquí en Tito, a vivir con sabiduría, con justicia y devoción a Dios. Donde yo vibre siempre en esa sintonía de hacer las cosas para agradar a Dios, dedicado a Dios. Y yo siento que no lo hago de esa manera. Obviamente, usted estará pensando, y es real, que todos tenemos compromisos, roles que cumplir, familias que sostener, cuentas por pagar, cosas por cumplir. Y sí, la invitación no es, o el llamado no es a ser irresponsables, pero es la palabra de Dios la que nos está exhortando a vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Interesante. Suelo decir con mucha frecuencia y a veces me pongo hasta cansón con eso, que creemos que vivir la vida cristiana es asistir un domingo a una actividad espiritual, a una iglesia cristiana. Pero notamos a través de todo lo que hemos estado estudiando en estas últimas semanas
que vivir en Cristo implica obedecer. Vivir en Cristo implica santidad. Vivir en Cristo implica comunión unos con otros. Vivir en Cristo implica ser luz en medio de las tinieblas. Vivir en Cristo implica tener nuestra mirada puesta en el Señor Jesús de una forma real, verdadera, genuina. Y vivir con devoción implica realmente cada día, cada momento de nuestra vida, tener claro en nuestra mente quiénes somos. Somos hijos de Dios. ¿De dónde hemos sido sacados? La condición o la posición que Dios nos ha dado a través del Señor Jesucristo en su gracia y su infinita misericordia. Recordar todas esas verdades es la gasolina que nos motiva a vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, como dice este texto que tenemos aquí en la pantalla. Bien, ahora el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 5 al 7, leyéndolo en la nueva versión internacional, dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, la misma palabra piedad que encontramos allá en Tito, aquí la encontramos como devoción a Dios en esta traducción. Y a esa devoción a Dios, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. En medio de toda esta receta, donde dice en la Reina Valera 1960, por esto mismo, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y sigue cada una de las cosas. Es una receta en la cual tenemos salvación por fe, y esa fe es de la que el apóstol Pedro mismo habla, que es mucho más preciosa que el oro. Esa fe requiere de algunos ingredientes en esa receta. Y esos ingredientes van teniendo aquí como cuando usted está haciendo una preparación en la cocina. Añadir a la fe virtud. Esa capacidad o esfuerzo de poner en práctica las cosas buenas que por fe recibimos, como dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Y a eso se refiere aquí, añadir a la fe virtud. A la virtud, dice aquí entendimiento, la Reina Valera 1960 dice conocimiento. Tenemos que ir a la palabra de Dios para llenarnos de ese conocimiento, de ese entendimiento que nos pueda llevar a la práctica, que sería la virtud, viviendo nuestra vida de fe. Y ese entendimiento tenemos que acompañarlo de dominio propio porque sabemos muchas veces que hay que hacer, pero no queremos hacerlo. Y para eso se necesita dominio propio. Para que en la voluntad del Señor, de la mano del Señor, podamos sacar adelante todos esos propósitos que el Señor pone en nuestro corazón. Al dominio propio, paciencia, dice la Reina Valera 1960. Aquí es como constancia, perseverancia, y a esa perseverancia, piedad,
o devoción a Dios. Esa perseverancia que se haga con ese deseo y con ese propósito y con esa intención de que estamos dedicados a Dios. Que todo nuestro alrededor esté direccionado hacia hacer la voluntad de Dios. Cuando digo todo nuestro alrededor me refiero no a las fuentes externas, sino a lo que tiene que ver conmigo, mi trabajo, mis actividades cotidianas, mi vida, que yo pueda tener en mente que me debo en devoción al Señor, en entrega total. Y los otros dos ingredientes que faltan, a la devoción a Dios, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Creo que es difícil pensar en un creyente viviendo una vida para el Señor sin devoción. Aunque vemos muchos creyentes, pero a veces digo, preocupa, y si preocupa, ¿cómo será el Señor que conoce lo que hay en el corazón de cada uno? Ver cómo una persona sigue al Señor como sin vida, como sin devoción, como sin propósito, como religiosamente, diría yo. Y la instrucción del Señor, el deseo del Señor, más que la instrucción del Señor, es que le pongamos en esa receta devoción, que nuestra fe esté acompañada de devoción, de esa entrega total. Denme un segundo. La cita está mal, tenía mis dudas y estaba revisando. Es Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 7. Y dice el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si ponemos esa receta y la cumplimos ingrediente por ingrediente, paso por paso, agregándole devoción a Dios y todo lo que estamos viendo aquí, eso nos va a permitir presentar fruto delante de Dios. Y qué precioso cuando nosotros podemos presentarnos de esa manera delante de Dios, con fruto agradable a Dios, para que Él sea honrado a través de cada uno de nosotros. Yo creo que debemos meditar cada uno de nosotros en esto. Está terminándose un año, ya quedan 2 domingos más. El siguiente será el 22 y el siguiente será el 29 y ya no habrá más domingos. Podemos mirar hacia atrás y decir cómo viví este 2024 en cuanto a mi devoción al Señor. No para darse látigo quizás y amargarse y sentarse a llorar, sino para decir, bueno, y si he fallado, entonces, ¿cuál es mi propósito para el 2025? ¿Cómo voy a mejorar esos aspectos en mi vida que tengo que mejorar en cuanto a la devoción al Señor? ¿En qué aspectos, en qué campos de mi vida me está haciendo falta?
¿Y cómo lo puedo arreglar? Que es lo más importante. Es un buen momento para pensar en esto. Es un buen momento para esta receta, así como hacemos con las recetas que nos gustan hoy día, publican por todos lados, Instagram sobre todo, que recetas, que cómo hacer, que días vi por ahí unos espaguetis orientales y una cosa muy bonita y se lo envié a mi esposa a ver si algún día nos animamos a hacer algo así. Y el día es muy fácil, le dicen échele tal cosa y tal otra y bátalo así, mézclelo así, déjelo reposar y después es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo aquí. Esfuércense por añadir a su fe virtud, a la virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal. ¿En qué estamos fallando? Decía yo, haciendo un análisis de este 2024. ¿Qué nos hace falta? ¿Cómo lo podemos mejorar? Es un buen momento para que reflexionemos en esto. Ahora, miren lo interesante de este texto de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. La instrucción de Dios para su pueblo, pero que habla el sentir de parte de Dios para con sus escogidos. Dice ese versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el deseo de Dios. Eso es lo que Dios transmitió a su pueblo escogido, y por tanto nosotros en ese momento de la gracia, como pueblo escogido por Dios, podemos aplicar esta instrucción. Dios quiere de usted y de mí que le amemos con todo el corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Yo creo que la mayoría de nosotros tendríamos que concluir que no lo hacemos de esa manera. Nuestro corazón muchas veces está puesto en la familia, el trabajo, mis hobbies, yo mismo, y entonces nos olvidamos del deseo de Dios y nos enfocamos en lo que yo he puesto mi mirada, donde está realmente mi corazón. Y hay que reconocer que es realmente difícil olvidarnos de nosotros mismos, renunciar a nosotros mismos para amar al Señor con todo el corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Pero que sea por lo menos un propósito, que esté por lo menos esa intención en el corazón de cada uno de nosotros, porque de eso se trata la devoción, de que si asistimos a una reunión, de que si presentamos la palabra de Dios, de que si tenemos a nuestro cargo una clase con niños, de que si salimos a repartir literatura o a hablar con la gente del evangelio, cualquiera cosa que hagamos, que lo hagamos en ese sentir, amando al Señor con todo nuestro ser. Ese es el deseo del Señor. El salmista en el capítulo 40, versículo 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio
de mi corazón. Querido hermano, querida hermana, ¿le produce a usted agrado hacer la voluntad del Señor? O quizás si usted está haciendo algún trabajo, alguna actividad para el Señor, cada que tiene el compromiso de hacerlo, se rasca la cabeza y dice, qué jartera otra vez esto. Pudiera estar haciendo aquello en vez de esto que estoy haciendo. Es probable que le hace falta devoción si eso le está pasando. Este texto del capítulo 40, versículo 8, encierra el sentir de una persona que está viviendo con devoción al Señor. Encontrar agrado en hacer la voluntad del Señor, en estudiar su palabra, en tener diferentes tipos de actividades, en ocuparse de la obra del Señor. Dice, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Siente usted ese agrado, como el salmista, por hacer la voluntad del Señor? Si se revisa y dice que no, piense de pronto si quizás sus motivaciones le hace falta fortalecerlas, no está pensando suficientemente en todo lo que el Señor nos ha dado y ha hecho por usted y por mí. Y quizás eso es lo que impide que usted encuentre agrado en hacer la voluntad del Señor. Porque de ahí nace la devoción. Cuando usted tiene devoción por algo, por un deporte, por algún tipo de actividad, le gusta hacerla, lo disfruta y eso tiene dentro de sus emociones una razón. Eso lo aprendió desde niño. Digamos, hay gente que les gusta, tengo unos vecinos que les gusta montar cicla y salen muy a las 4 de la mañana, los ve uno por ahí saliendo con sus ciclas a montar. A veces me levanto temprano y vivo en un piso 16 y me gusta mirar por la ventana hacia afuera y a veces veo parejas en su par de bicicletas muy a las 5 de la mañana hacia algún tipo de recorridos que suelen hacer. Como qué motor será el que les mueve a levantarse muy temprano a salir a andar en bicicleta, pero ellos lo hacen con devoción. Y hay algunos que lo hacen todos los días y hacen recorridos largos y salen 1 o 2 horas, otros hasta más, ya los que son propiamente deportistas. Y el motor o la motivación que los lleva a ellos es donde encuentra uno la explicación del por qué lo hacen. Entonces decía, cuando no estamos encontrando ese motor, esa motivación, hay que buscar qué es lo que podría estar pasando. ¿Por qué no encontramos esos motivos? La motivación viene de motivos, tener motivos para hacer las cosas. ¿Qué motivos tenía el salmista para decir el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado? Quizás muchos. Vamos a ver algunos de esos motivos, a ver si es que nos está haciendo falta recordar todas estas verdades maravillosas. Romanos capítulo 14, versículos 7 al 9. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos.
Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, sí de los muertos como de los que viven. Aquí hay básicamente dos verdades maravillosas con las que podemos llenarnos de motivos. Primero, somos del Señor. Qué privilegio tan grande sabernos ser del Señor, pertenecer al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un privilegio. Del Señor somos. Y lo otro, porque Cristo para esto murió y resucitó. O sea, es un señorío que proviene ni del azar, ni de la casualidad, sino fue un propósito de Dios de enviar al Señor Jesucristo y Él murió y Él resucitó. Dice, y volvió a vivir para ser Señor o dueño, así de los muertos como de los que viven. Decía que dos verdades, que somos del Señor y que ese pertenecer al Señor corresponde a un precio que ha sido pagado. Vamos a ver ahorita dos versículos de Primera a los Corintios que nos hablan de esto. Perdón, que nos hablan de esto. Somos del Señor. Y esa es una verdad que debe permanecer en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros para que eso nos llene de motivos a vivir una vida cristiana con verdadera devoción. Primero a los Corintios capítulo 6, versículos, primero leemos el 19 y después el 20, y dice el apóstol, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Somos templo del Espíritu Santo. Y sigue diciendo en el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ha sido pagado por usted y por mí un precio muy alto. Y quiero dirigirme en este momento especialmente a aquellas personas, si las hay, que no han tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo para salvación. Siempre me gusta decir, si yo le pregunto si en este momento ahí donde usted está, muriera, ¿qué pasaría con su alma? ¿A dónde iría? ¿Al cielo o al infierno? Si usted me responde, pues yo creo que he sido como lo suficiente bueno para ir al cielo, error, está equivocado o equivocada. No se trata de ser bueno. Se trata de que el Señor Jesucristo ha pagado un precio muy alto, que fue su propia vida. Dice, hemos sido comprados por precio. Y para recibir la salvación a través del Señor Jesucristo, usted, mi querido amigo, mi querida amiga que está ahí escuchándome, tiene que aceptarle a Él, recibir ese regalo precioso de la salvación, reconociéndose pecador y aceptando la salvación a través del Señor Jesucristo, recibiéndole a Él en su corazón, diciéndole, Señor, quiero que tomes el control de mi vida. Este es un buen momento para tomar esa decisión importante en su vida. Reciba al Señor, reciba la salvación, acepte al Señor Jesucristo como su Salvador para que pueda decir, por mí ha sido pagado este precioso precio, valgo este valor que Dios pagó
porque la gracia de Dios me ha alcanzado. Y ha sido un precio que ha sido pagado para que yo glorifique a Dios en cuerpo y en espíritu. Que ellos dos, tanto el cuerpo como el espíritu, son de Dios. Dios pagó por ellos. Y entonces ahora, todos los que somos salvos, tenemos que recordar que somos de Dios, que por nosotros ha sido pagado un precio muy alto y que este cuerpo y nuestro espíritu son de Dios. Insisto, porque Dios pagó un precio. Qué precioso privilegio, ¿cierto? Sabernos valiosos delante de Dios, o mejor, sabernos valiosos para Dios de tal manera que por nosotros ha sido pagado ese precio. Y eso debe motivarnos a vivir una vida con devoción para la honra y la gloria de Dios. Este texto de 2 Corintios capítulo 5 versículos 14 y 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es el amor de Cristo el que nos compromete. Sabemos que ha sido pagado un precio muy alto por nosotros, que es un precio de amor. La palabra de Dios dice allá en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor de Dios manifestado a través del Señor Jesucristo es el que nos compromete. ¿Usted piensa permanentemente en esto, constantemente en esto, diariamente en esto? Cuando viene la tentación, cuando viene ese pensamiento impuro, cuando viene ese arranque de hacer cosas que no son apropiadas, piensa usted en ese compromiso que tiene con el Señor por amor, que el amor de Dios fue manifestado para usted y para mí a través del Señor Jesucristo. Ese amor de Cristo nos constriñe. Dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vivir para Él, que es como el tema general de esta serie que ya lleva 9 capítulos, viviendo en Cristo, implica esa realidad del día a día nuestro como creyentes, como cristianos, que no es en el devocional de la mañana o no es en la actividad dominical, que es en el día a día, en el constante caminar, dice que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y de eso trata la devoción, de que en todo momento tengamos interiorizado ese pensamiento de que el amor de Cristo es el que nos compromete. Ojalá que esto sea de esta manera, que sea una realidad en la vida de cada uno. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 24, dice, solamente, está hablando al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios, los israelitas, temed a Jehová y servidle de verdad, con todo vuestro corazón. Eso es devoción.
pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Y entonces aquí vale la pena preguntarnos, pregúntese usted, ¿cree que Dios ha hecho grandes cosas por usted? Mira, pues es que el trabajo que tengo es producto de mi sabiduría, de mi conocimiento, de mi inteligencia, de mi capacidad, de lo buen empleado que soy. El negocio próspero que tengo es porque soy hábil para los negocios y me lo he ganado a pulso. Tengo buena salud porque es que yo me cuido, porque es que tomo vitaminas, suplementos alimenticios, me alimento bien, troto, hago esto, hago aquello. ¿Cree usted eso? ¿O realmente cree que todo lo que pasa alrededor nuestro tiene que ver con la bondad de Dios? Creo que estoy trabajando en eso, voy a empezar en enero una serie que habla sobre Dios es real. Y creo que cuando seguimos al Señor, podemos ver de cerca sus maravillas, las grandes cosas que Él ha hecho por nosotros, que son reales, que son visibles, que se pueden experimentar. Y esa es la motivación para lo que dice aquí al comienzo en este texto, para temer a Jehová y para servirle con todo nuestro corazón. Considerar las grandes cosas que el Señor ha hecho por usted y por mí. Es necesario considerarlas. Es necesario pensar en eso cada momento de nuestra vida para que eso nos motive a temer a Dios y a servirle de verdad con todo nuestro corazón. Y termino con este texto de la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 8. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Ese, ese hecho de vivir con devoción nos debe servir para dar testimonio. Y dar testimonio es en la forma en la que vivimos, en la forma en la que conversamos con otros, en la forma en la que le contamos a otros ese Dios real en el cual está puesta nuestra fe, del cual para nada nos debemos avergonzar. Dios nos ha dado esa fuerza, ese poder, ese espíritu, dice, de poder, de amor y de dominio propio, para dar testimonio de nuestro Señor. Y ahí está implicada la devoción. Cuando vivimos con esa devoción, damos testimonio. Tengo por ahí un vecino que es de una comunidad que no se puede llamar cristiana, pero que son muy acuciosos en la forma en la que abordan a la gente y los encuentra uno con literatura en las calles y me lo encuentro en el ascensor y siempre encuentra un argumento para exponer su doctrina. Y eso es devoción. O sea, saber que él tiene que hablarle a los demás de lo que él vive, de lo que él cree. Infortunadamente,
Está errado, pero habla bien de esa devoción. Y creo que nosotros somos muy por el contrario lo que dice aquí, cobardes en muchas ocasiones, negligentes para presentar, para dar ese testimonio del Señor. Que el Señor nos ayude, porque tenemos mucho que aprender de cómo vivir realmente una vida cristiana que agrade al Señor, con devoción. Y si la falta de devoción se origina con la falta de motivos, es necesario ir a la palabra y alimentarnos de todo eso, de todas esas verdades que encontramos en la palabra de Dios. Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, tiene bastante contenido que nos ayuda a nutrirnos de motivos. El capítulo 1, por ejemplo. Es importante entender que la vida cristiana debe vivirse con compromiso y devoción. De esa manera, andamos como corresponde en el camino del Señor. Quiero volver al texto de Tito. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que el Señor nos ayude. Amado Dios y Padre, gracias por tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, porque tú mostraste tu amor a nosotros a través de él. Y gracias, Señor, por la obra que él hizo por nosotros allá en la cruz. Padre, ayúdanos a vivir una vida con devoción para tu honra y para tu gloria. Presentamos delante de ti, oh Dios, en esta mañana a cada uno de quienes están ahí escuchando tu palabra, que tú obres en el corazón de cada uno conforme a tu voluntad y que tú seas glorificado a través de cada persona. Te lo pedimos, oh Dios, dándote gracias en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. No sé si se escucha de fondo un poco de bulla, pero bueno, estamos en estas épocas donde hay bastante ruido y bastantes cosas que nos distraen. Ojalá que el Señor, aún en este tiempo, nos ayude a vivir esta vida con devoción a Él. Y de esta manera, pues estamos ya en el final de nuestro espacio. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido llegar hasta aquí. Y damos gracias a usted que nos ha acompañado hasta este momento del final de este espacio. Deseamos que el Señor bendiga su vida a través de su palabra. Que tenga un resto de domingo muy feliz, una semana también rodeada de las bendiciones del Señor. Y que el Señor nos ayude a vivir una vida cristiana con devoción. Feliz domingo, bendiciones, chao, chao.